Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. En un ratito vamos a abordar todos los temas políticos y económicos que están muy candentes en el día de hoy. En un ratito vamos a hablar con María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y tal vez la apuesta más fuerte de Macri para sostener su candidatura presidencial en el 2015, porque María Eugenia Vidal tiene la difícil tarea de instalarse como candidata en la provincia de Buenos Aires, donde Macri todavía no ha podido hacer pie. Si bien tiene a Jorge Macri y a otros candidatos en distintos distritos, bueno, necesita un candidato a gobernador fuerte. Y Macri ha apostado en esta señora, María Eugenia Vidal, que está recorriendo la provincia. Un ratito vamos a hablar con ella, y además porque hay novedades respecto al juego político. Macri, Massa, Scioli compitiendo por un electorado similar y cruzándose muy duramente en temas muy sensibles. Y también les vamos a contar un ratito qué pasa con el subte. Si hay marcha atrás en el aumento a 4.50, porque una jueza dijo que Macri tiene 5 días para revisar esa medida. También vamos a estar hablando en un ratito con Eugenio Semino, a cuento de lo que les voy a contar ahora, que son los últimos datos del INDEC de inflación, los datos de febrero, que muestran que el aumento de los jubilados de este mes del 11% ya se lo comió la inflación. Y Semino, además de algunos dirigentes políticos como Ernesto Sanz, el senador de la Unión Cívica Radical, están pidiendo ya un aumento adicional para los jubilados. Porque dicen, los jubilados no llegan ni por asomo hasta septiembre, hay que avanzar ya con un plus, con un aumento extra para los jubilados. En un ratito Diego Genú les va a contar qué hablaron Cristina y el Papa Francisco en Santa Marta, ahí en el Vaticano. Estuvieron almorzando por más de 2 horas y media y hubo algunos temas en la agenda, al parecer, muy picantes. Hablaron de los fondos buitre, hablaron del narcotráfico, hablaron de la pobreza y qué pasa con la inflación en Argentina. Bueno, un ratito Diego Genú te lo va a contar. Y también vamos a hablar, obviamente, del escándalo del juez federal Norberto Mario Ollarvide. Ya llegó Graciela Ocaña a nuestros estudios. El juez todoterreno, su señoría, que no para de sorprender a todos, a la dirigencia política. Y la pregunta es por qué sigue siendo juez, si no hay un pacto de encubrimiento entre dirigentes políticos de un lado y jueces del otro. Yo te cubro a vos, vos cubrime a mí. En un ratito vamos a contar las últimas andanzas de su señoría, Norberto Mario Ollarvide. A ver, sin duda el tema político y económico del día pasa por la expectativa que generaba la difusión del nuevo índice de precios de la inflación del INDEC de febrero, que se conoció hoy a eso de las 5 de la tarde, de una conferencia de prensa que dio el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien después de estar hablando por espacio de más o menos 40 minutos o más de media hora, tiró el número finalmente de 3,4% la inflación del INDEC de febrero, que se suma al 3,7% de inflación que había habido en enero, en el primer mes del año. Hubo alguna polémica, algunos que dicen que está por debajo de lo que se esperaba y que habían medido las consultoras privadas. Yo creo que más o menos el índice, si bien muestra una desaceleración respecto al 3,7% de inflación de enero, ahora es 3,4% en febrero, más o menos el índice está por ahí. Digamos, claramente no es la truchada del INDEC de los últimos 7 años. Puede ser que se hayan comido un par de décimas, que hayan recortado para mostrar que la inflación en febrero se desaceleró un poquito después de la devaluación, y de hecho eso es lo que hace un poquito de ruido a algunos analistas que dicen, bueno, en febrero se suponía que la inflación era más alta que la de enero, porque la devaluación la tuviste en la última semana de enero y eso impacta muy fuerte en el rubro alimentos, que te tira muy por arriba la inflación general, es el principal rubro en el índice de precios, y sobre todo alimentos en el resto del país, no solamente en el área metropolitana, sino en el resto del país, donde es la gran parte del presupuesto familiar. Pero bueno, más allá de esa discusión, evidentemente el 3,4% de inflación está en una tónica en la cual el gobierno está sincerando esta variable, los precios al consumidor. 6% de aumento en atención médica, 4,8% en equipamiento del hogar, 4% en alimentos. Ahora vamos a hablar de este tema que para mí es uno de los temas más preocupantes.
3,9% en transporte y 1,4% de indumentaria. Todo esto le da 3,4% de inflación en febrero. Insisto, pudo haber sido algunas décimas más. Había consultores, por ejemplo, como Carlos Melconian, a quien nadie puede acusar de oficialista, que le daba 3,5%. Es cierto que le daba más alta la inflación en el primer mes de lo que reportó el INDEC, pero bueno, mide en el área metropolitana y el INDEC mide en todo el país. Es toda una discusión. Lo que es claro es que hay una tónica distinta, no están volviendo las andanzas a la mentira de los últimos 7 años y están sincerando un índice que ya de por sí 3%, 3,4% en un mes es lo que Chile tuvo en un año de inflación. Así que no es un número para festejar, ni mucho menos. Es lo que Estados Unidos tiene en 3 años, 3,4%. La inflación en Estados Unidos en el último año fue 1,2% anual, en un año. Nosotros lo tuvimos en el mes de febrero. Si uno le suma lo que hubo en el mes de enero, ya hay 7,2% de inflación acumulada en los 2 primeros meses del año. Esto plantea para el gobierno 2 desafíos fundamentales. Un primer desafío tiene que ver con una cuestión distributiva, el impacto social de la inflación. Y a diferencia de otras épocas, el gobierno hoy no tiene los instrumentos que tenía en el pasado para compensar el impacto negativo desde el punto de vista distributivo de la inflación. ¿Por qué? Porque le está poniendo evidentemente un tope a los salarios públicos, le está poniendo un tope a los jubilados, 7 millones de jubilados con 11% de aumento en el primer semestre del año, cuando la inflación en 3 meses ya está en esos niveles, y la propuesta que hizo para los docentes a nivel nacional de 22% en 3 cómodas cuotas, que tal vez se pueda mejorar a un 30%, claramente está por debajo de la inflación y en particular de la inflación de alimentos, que es lo que pega más desde el punto de vista distributivo. Miren lo que ha pasado con los alimentos. Yo tomo el dato, en este caso, del índice de precio al consumidor de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el INDEC está en un proceso de sinceramiento, pero no es total. Por ejemplo, no publica las canastas de pobreza e indigencia, lo cual es un bochorno, pero bueno, ya era un bochorno que estuvieran 7 años mintiendo, y sobre todo en los últimos 3, 4 años, con la pobreza en el país. Bueno, Kicillof, el sincericidio no le da para tanto, entonces no publican las canastas de pobreza e indigencia. No se publica más, desapareció. No se mide más pobreza e indigencia en la Argentina. Entonces hay que tomar los datos de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que es una repartición pública. Está a cargo de Macri, pero es una repartición pública, no tomamos las consultoras privadas. Bueno, le está dando en enero y febrero, en 2 meses, la canasta básica de alimentos, 10,5% en 2 meses. Con lo cual, la inflación de alimentos, febrero del 2014 respecto a febrero del 2013, le da en la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la ciudad, 40,1%. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay un impacto feroz de la inflación de los alimentos en los sectores que menos tienen, empezando por los jubilados. 10,4% de inflación de alimentos, 10,5% en 2 meses, equivale al aumento que le dieron a los jubilados para 6 meses. Ya se lo comió la inflación en 2 meses. ¿Y por qué los alimentos? Bueno, porque en los sectores más pobres, y los jubilados están dentro de esos sectores, la mayor parte del presupuesto familiar se van a alimentos. No hay un resto para ahorrar, o para ir al cine, o para comer en un restaurante, o para esparcimiento, o para vestimenta, o para comprarse un auto. No, la mayor parte del presupuesto familiar se van a alimentos. Por eso, es lógico, por otro lado, que aumenten tanto los alimentos, porque cuando vos subiste en el último año 60% el dólar oficial, subió de 4,90 a 8 pesos, el impacto inflacionario va directamente a alimentos, que es un producto, los alimentos, la canasta alimentaria, que tiene una relación directa con el tipo de cambio. Entonces, este es un problema distributivo que tiene el gobierno. ¿Cómo hace en esta etapa para compensar el impacto de la inflación de alimentos en sectores vulnerables como son los jubilados, a los cuales les dio solamente en marzo un 11% de aumento, los docentes, los empleados públicos y los que cobran la asignación universal por hijo? La asignación universal por hijo, la última vez que se ajustó fue a mediados del año pasado, en plena campaña electoral. Bueno, 40% de inflación de alimentos te está licuando rápidamente la asignación universal por hijo. Sin embargo, yo creo que este no es el principal problema hoy, desde el punto de vista
de los tiempos que corren para el gobierno. Si bien es un tema que hay que atender y que el gobierno debiera prestar atención, por ejemplo, a los reclamos de Semino o de dirigentes de la oposición que piden ya un plus para los jubilados o recomponer la asignación por hijo, sin duda lo va a tener que hacer el gobierno. Con esto no aguanta estos sectores, de esa manera se le licúa el poder de compra rápidamente, va a tener que hacer algo al respecto. Pero el gobierno tiene otro problema, que es macroeconómico. Es decir, ¿cómo hace en una carrera contrarreloj para que esta inflación que ya tuvimos en enero, en febrero y que seguramente en menor medida va a haber en marzo, por la caída del consumo se va a desacelerar la inflación, pero igualmente, ¿cómo haces para que esta inflación no se coma la suba del dólar que hubo en enero? Porque si de acá a agosto te comes la suba del dólar, es decir, la suba de precios equivale a la suba del dólar de enero, que fue más o menos 23%, bueno, el dólar va a quedar barato en agosto. Y la discusión va a ser de nuevo volver a foja cero como estuvimos en enero, cuando había una huida del peso. Bueno, ese problema es sin duda hoy el principal problema que tiene el gobierno. Fíjense, 7,2% de inflación en el primer bimestre del año es elevadísima. Es la inflación prácticamente que Uruguay tuvo en un año. Y Uruguay tuvo una inflación muy alta. Pero es más de lo que Bolivia tuvo todo el año pasado de inflación. Es bastante más lo que tuvimos de inflación en enero y febrero de lo que Chile tuvo en todo un año. Es decir, es más del doble. Es decir, equivale a la inflación de Chile en 2 años. Lo que nosotros tuvimos de inflación en 2 meses, Chile lo tiene en 2 años. Lo mismo China, aunque hay discusión sobre los datos de China. Y lo que les decía de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo el último año 1,2% de inflación y Argentina tuvo 7% en 2 meses. Esto, más allá de cómo se vive en China, cómo se vive en Chile, en Brasil o en Estados Unidos, plantea un problema muy grave para el gobierno desde el punto de vista del manejo de la política económica. Si el resto de los países tienen una inflación tan bajita y Argentina tiene en 2 meses semejante inflación, el problema es que no podés sostener el dólar a 8 pesos. Porque rápidamente ese dólar a 8 pesos, y los precios van subiendo tan rápidamente, queda barato de nuevo. Es decir, si todos los precios suben de acá a agosto alrededor de 20-25% y el dólar sigue estando, es el único producto de la economía argentina que no aumenta, lo que van a evaluar todos los argentinos en agosto es, miren, lo único que no aumentó de nuevo es el dólar. Está de nuevo el dólar barato. Vamos y compremos dólares. Y se reproduce la corrida que tuvimos en enero, que fue insostenible y por eso devaluaron. Ese es el principal problema que tiene hoy desde el punto de vista macroeconómico el gobierno. En un ratito lo vamos a hablar con Miguel Peirano, exministro de Economía y actual economista del Frente Renovador de Sergio Massa, pero fíjense cómo este dato que tal vez Kicillof quiso mostrar de manera positiva, se desaceleró un poquito la inflación en febrero respecto a enero, está marcando los límites del modelo. Lo que estamos discutiendo acá es cómo hace el gobierno desde el punto de vista social para contener un ajuste muy grande que va a haber sobre jubilados, los que cobran la asignación por hijo o empleados públicos, y también empleados en negro o empleados en blanco que no lleguen a alcanzar la inflación, y por otro lado, cómo hace el gobierno para hacer sostenible este esquema de política económica. Es decir, cómo convence a la gente de que si empieza a subir lentamente el dólar no es otra devaluación salvaje como la que hubo en enero. Y en algún momento el gobierno va a tener que volver a subir el dólar si tenemos esta inflación. Si la inflación se planchara totalmente, no. Puede continuar este dólar a 8 hasta fin de año. Ahora, si la inflación sigue este ritmo, o menos, porque en marzo hay señales de que la inflación se está desacelerando fuerte, pero por la caída del consumo, por la recesión, bueno, aún así el envión que tiene la inflación del 34, 33% anual, inexorablemente te lleva a tener que mover en algún momento el dólar nuevamente hacia arriba. Y el problema de fondo, porque en última instancia la economía se mide en términos de sus logros, cuánto redistribuís y cuánto creces. ¿Qué ha pasado con el modelo en esta etapa? Bueno, en esta etapa tenemos altísima inflación, estancamiento o recesión, pérdida de puestos de trabajo y problemas para mantener la estabilidad macroeconómica. Es decir, estamos en una etapa del modelo donde evidentemente la economía no funciona de manera virtuosa. Miren lo que ha pasado con la inflación y el crecimiento. El año pasado tuvimos 3% de crecimiento y 25% de inflación, y este año, estas son las estimaciones optimistas, por ejemplo, de Miguel Bain, que estuvo el otro día en el programa y es asesor de Daniel Scioli,
que habla de esta estabilidad, no hay crisis, la inflación se estabiliza entre 34 y 37%, y por otro lado el dólar sube un poquito más, pero no se desboca, y por otro lado se pierden puestos de trabajo, pero no se dispara el desempleo. Bueno, una especie de estabilidad de laboratorio. Fíjense lo que pasaba en esa estabilidad de laboratorio. Vos tenés una caída del PBI del 1,5%, pero tenés 10 puntos más de inflación. Es decir, tenés una inflación del 35 con una caída del Producto Bruto Interno. A ver, se les mezclaron todos los números. Quiero mostrar la evolución del gráfico de barra de los últimos años. Y después volvemos al gráfico anterior, donde se veía por un lado el tema del año pasado. Bueno, miren lo que pasaba. Esta es una economía que crecía al 9,7% en el 2010-2011, que no creció nada en el 2012, que creció un poquito en el 2013 y que en el mejor de los casos no va a crecer, va a ser 0% este año o una caída del 1,5% o de menos 0,5%, lo que plantean los escenarios optimistas de Bain. Y lo que les decía, una inflación que este año va a estar 10 puntos por arriba del año pasado, pero con una economía que no crece. A ver, ¿qué plantea el nuevo índice de precios? Y ya vamos a estar hablando con María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué plantea el nuevo índice de precios en términos de desafío para la política económica? El gobierno nacional volvió a admitir un índice alto de inflación para el mes de febrero. El nuevo índice de precios al consumidor arrojó una cifra preocupante, 3,4%. La inflación acumulada en el primer bimestre rondó el 8% y se convirtió en una luz roja en el aspecto social y distributivo. Además, el alza del costo de los alimentos, que impacta de lleno en las familias más pobres, es mucho mayor que el promedio. Según la Dirección de Estadísticas de la ciudad, la canasta básica se encareció 10,5% en el primer bimestre y acumula 40% entre febrero de 2014 y febrero de 2013. Pero la gran novedad es que el gobierno intenta por primera vez usar a los sectores asalariados como ancla antiinflacionaria. Fijar un tope a los salarios con la paritaria docente como caso testigo y a los 7 millones de jubilados que deberán hacer malabares hasta septiembre con el aumento semestral del 11%. Aunque las consultoras privadas ya prevén una desaceleración de los precios para marzo, no hay demasiados motivos para alegrarse. Junto con el dólar quieto, en el índice del mes próximo influirán la caída de la actividad económica y la baja del salario real. El gobierno se estacionó en el peor de los ciclos económicos de los años kirchneristas. Nulo crecimiento, muy alta inflación y cero creación de empleo. La cifra que Kicillof anunció ayudará al gobierno a recuperar credibilidad en el frente externo. Pero si el acuerdo con el Club de París no llega pronto, la Casa Rosada se enfrentará a un escenario complicado. La consultora Elipsis informó que el salto de precios ya se comió la mitad de la suba del dólar de enero. Según esas previsiones, si se mantiene a 8 pesos en agosto, el dólar real sería el mismo que antes de la devaluación. Si no hay cambios para entonces, la economía volvería al punto de partida del arranque del año, cuando la huida del peso se volvió incontenible. Bien, ya vamos a hablar con María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Simplemente un anticipo, una reflexión. Gracias por venir, Miguel Peirano, Graciela Ocaña, gracias por venir. Eugenio Semino. Miguel Peirano, bueno, ¿qué significa verdadero o falso este índice de precios al consumidor de 3,4% en febrero? Creo que es evidente que este indicador se acerca en las diferencias con las estimaciones privadas, empieza a reflejar una realidad más parecida a la que ve la gente. Febrero ha sido un mes muy difícil para medir la inflación porque el impacto de la devaluación generó bruscas alteraciones. Entonces, respecto al indicador, empieza a hacer un reconocimiento explícito de la dimensión inflacionaria. Por supuesto que todavía temas metodológicos, el funcionamiento interno del INDEC, situaciones específicas del organismo siguen siendo iguales y evidentemente para poder confirmar si los indicadores futuros van a reflejar la realidad hay que evaluarlo en un periodo más amplio de tiempo, pero creo, Maxi, que lo que está claro, que lo que se planteaba de los distintos sectores, lo que la gente vivía cotidianamente y de que distintas expresiones políticas planteábamos, queda reflejado. La dimensión inflacionaria era muy elevada, era un problema importante, se acercaba en torno al 25-30% ya el año pasado, y estos indicadores confirman lo que veníamos diciendo, se venía participando de distintos sectores que el gobierno negaba en años anteriores.
Eugenio Semino, ¿están pidiendo un aumento adicional para los jubilados? Por lo que contaba, ya se comió la inflación, el aumento de marzo del 11%. Efectivamente, estamos solicitando, requiriendo, exigiendo, si se vale la palabra, en términos de la condición de los jubilados, 1.000 pesos para todas las categorías. ¿Por qué, Maxi? Por algo muy simple. La canasta del jubilado a noviembre del año pasado era de 4.885 pesos. Y en la evolución que vimos de precios en noviembre, diciembre, enero, febrero, e inclusive en lo que hemos conocido hace pocas horas, gastos de salud 6%, es decir, sobre lo que es el índice general. Gastos de alimentos 4%, lo mismo ocurrió el mes pasado. ¿Qué estamos refiriendo? Dos elementos sustantivos en términos de la canasta del jubilado que tienen una incidencia, inclusive alimentos cuando se ponderan, no se están ponderando alimentos para dieta, que es lo que consumimos aquellos que tenemos algunos años encima. Por lo cual la situación es gravísima. Claro, no están en los precios cuidados. No necesariamente los hiposódicos y los hipocalóricos, es decir, tenemos algunos incluidos, pero no todos los que incluyen una dieta para diabéticos, para hipertensos. Pero al margen de esto, en cualquier caso, esto que implica entre el 30 y el 40% de lo que es la canasta del jubilado ha tenido una incidencia y un aumento que necesita ser cumplimentado por lo menos hasta septiembre, que es la próxima aplicación de la ley de movilidad, por lo menos de llevar a lo que es el salario mínimo vital y móvil, que hoy superó los 3.600 pesos. Estamos hablando siempre de 2.700 pesos. ¿Están pidiendo un aumento de cuánto? 2.000 pesos, concretamente para inclusive... Una suma fija, pero que después se seguiría cobrando todos los meses. Exactamente, porque inclusive para que esto tenga consenso, estamos llamando, lo hicimos en diciembre, nos reunimos en diciembre con todos los sectores del sindicalismo opositor, oficialista, con la central de Moyano, de la CTA de Micheli, con gremios que están en la CTA de Yasky, con gremios que están en la CGT de Caló. Es decir, hoy esto tiene un reconocimiento generalizado. Estamos hablando de casi 5 millones de personas, sin tener en cuenta las pensiones asistenciales que están en 2.000 pesos. No llegan ni a lo que hoy es la mínima de un jubilado. En un rato lo vamos a seguir hablando. Claro, obviamente 1.000 pesos en un salario mínimo de los jubilados, que son 3 de cada 4 jubilaciones, que hoy está en 2.700 pesos. Así es. Bueno, estamos hablando de 35% de aumento. Es un aumento importante en relación a lo que tiene el gobierno previsto. El gobierno dio 11% en marzo y no dijo nada más. ¿Se pueden dar aumentos por afuera de la movilidad previsional? Yo creo que esto es imperioso poder hacerlo. Pero se puede dar, no está prohibido. No, para nada. Para nada. Hay un principio legal que dice lo que la ley no prohíbe está autorizado. Pero por eso, Montenegro, lo que estamos pidiendo que se arme un ámbito paritario ya, porque la ley de movilidad no contempló en el 2008, porque no había estos guarismos, la inflación. Recordemos que la fórmula contempla variación del salario del trabajador activo y por otro lado variación de la recaudación previsional de impuestos que tienen porcentuales dedicados a la seguridad social. No estaba el proceso inflacionario que estamos viviendo hoy y la incidencia que tiene esto sobre la vida de 5 millones de jubilados y pensionados que hoy, digo y recuerdo, es dramática en términos de poder estructurarla todos los días. Hay un proyecto también del senador Ernesto Sanz, de la Unión Cívica Radical, presidente del radicalismo, que está planteando también, creo que es por única vez, 2 haberes a los jubilados. Es decir, está planteando una especie de refuerzo para poder llegar a septiembre y después ver qué aumento da el gobierno en septiembre. Hay varios proyectos, inclusive, porque está Peirano, recuerdo el de Massa, del salario número 14. Digo, esto lo que implica es poner en agenda un tema que es decisivo y que no lo podemos contar en números, sino en vidas humanas, ¿no es cierto? María Eugenia Vidal, gracias por venir. No, por favor, buenas noches, Maxi. Bueno, ¿qué opinión tenés de lo que ha anunciado el gobierno respecto al índice de precios y demás? Hubo algunas críticas del PRO, de Federico Sturzenegger, el expresidente del Banco Ciudad, diciendo de que él creía que había algo de manipulación en este 3,4%. A nosotros en la ciudad, en el índice que medimos todos los meses, nos dio más alto, nos dio casi un punto más alto febrero. Pero más allá de eso, Maxi, 3,4 es una barbaridad.
Y eso es lo que sentimos todos los que hacemos las compras en nuestras casas, que vamos al supermercado. Yo me encargo de las compras en mi casa todos los sábados y veo la diferencia cada vez que voy a pagar. A mí no me la puede vender nadie. Podemos discutir si es un punto más, si es un punto menos, pero la realidad es lo que la gente sufre esto, como no alcanza la jubilación, no alcanza el salario, y obviamente vamos corriendo detrás con los aumentos salariales o de jubilaciones, detrás de un problema que el gobierno no termina de resolver. Ahora, el planteo es, ¿ustedes ven que el gobierno está más o menos encaminado en este proceso de sinceramiento, de acomodar algunas variables? Por ahí quienes dicen que muchas de las cosas que está haciendo hoy Kicillof, Cristina y compañía eran cosas que pedía la oposición, entre ellos Macri. Nosotros siempre pedimos un plan y un equipo. Las cosas como nosotros las hemos resuelto en la ciudad, en los casos que hemos avanzado, se hacen con seriedad, con compromiso, diciéndole la verdad a la gente, con un equipo de gente seria. Hoy Mauricio Macri para mí es uno de los que tiene los mejores equipos económicos en la Argentina, con Sturzenegger, con Melconian, con Rogelio Frigerio, con Hernán Lacunza. Así se hacen las cosas, no se hacen a los parches. Por momentos nos da la sensación de que hay medio manotazo de ahogado, y esta sensación y esta incertidumbre la vive la gente. Yo ahora que estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires, que le expliquen que no hay inflación o que no es tan grave o que se va a desacelerar, a Roxana, la enfermera con la que yo estuve en Ramallo y que no recibe insumos por efecto de la devaluación en la sala de primeros auxilios, o que se lo expliquen a la filetera que trabaja con pesca artesanal en Pehuenco y que cada vez le pagan menos por lo que produce y cada vez tiene que generar más kilos por día con las manos abajo del agua fría para poder sobrevivir, o que se lo expliquen al que cobra la asignación universal por hijo. Este gobierno que ha hablado tanto de la inclusión, la gente pobre en este país ha sobrevivido, no se ha incluido. El plan es un primer paso, pero si lo único que se hace es darle un plan a la gente y no hay educación, no hay empleo, no hay trabajo, eso no es inclusión de verdad. ¿Ustedes creen que hay que aumentar la asignación por hijo o las jubilaciones? Pero lo bueno de esta discusión es que le sacamos a Macri finalmente pedido de aumento de salario, de jubilaciones. A ver, la asignación universal por hijo ha estado siempre detrás. Desde el primer momento que la dieron, nunca se ajustó de acuerdo a la inflación. Nosotros, que tenemos un plan en la Ciudad de Buenos Aires de ciudadanía porteña, nunca ajustamos de acuerdo al INDEC. En estos 7 años de mentira, siempre ajustamos por encima de lo que decía el INDEC y aumentamos por encima de lo que decía el INDEC a los que más lo necesitaban, justamente porque entendíamos que estaban pasando una situación donde el INDEC no reflejaba su realidad. No hay que estar muy lejos de la gente para darse cuenta de lo que pasa y de lo que le pasa todos los días. ¿Pero ustedes creen que el gobierno tiene margen hoy para anunciar un aumento de asignación por hijo o anunciar algún aumento a los jubilados como pide Semino? Definitivamente hay que revisar cómo se administran los recursos hoy a nivel nacional, y eso es parte del problema. Hay que administrar bien los recursos, hay que llamar a los que saben, hay que recuperar la confianza y generar más empleo, porque eso genera más inversión, porque eso genera más desarrollo, pero para eso primero hay que tener los equipos adecuados. La sensación que uno tiene todo el tiempo es que no saben qué hacer. No podemos tener, como decías vos muy bien recién, no sabemos cuántos pobres hay en la Argentina, porque el INDEC no publica canasta de pobreza. Eso es un bochorno, lo hemos recalcado. Sí, desde hace años, todos son estimaciones privadas. 5% es el último dato de pobreza que dio a fines del año pasado el INDEC, 5% de la población. Bueno, no es lo que yo veo todos los días, no es lo que uno ve. Toman la inflación del 10% todos los años y ingresos que también están truchados. Los índices de salarios del INDEC, de salarios en blanco y en negro, también son truchos. Pero bueno, coincido, digamos, hay que revisar todo eso, ¿no? Pero Maxi, no hay que caminar mucho, digo. En la misma Ciudad de Buenos Aires los índices nunca fueron los de pobreza los que dijo el INDEC, y en la provincia de Buenos Aires, que vayan a Villa Fiorito, que vayan al barrio Salas de Pilar, donde estuvimos con Mauricio la semana pasada, y le digan que ahí no hay pobreza, o que la pobreza de esos distritos es del 5%. ¿Vos sos la apuesta de Macri para sostener la candidatura para el 2015? Pues si Macri no tiene un candidato a gobernador fuerte en la provincia de Buenos Aires, no va a ser presidente. ¿Alguien le dijo eso o no? Nosotros no creemos y yo tampoco creo mucho en las individualidades. Yo no creo en un iluminado que viene, sí creo en los equipos. Yo soy parte de un equipo que después de haber sido parte del gobierno de la ciudad y de todavía seguir trabajando en el gobierno de la ciudad, ahora queremos hacer lo mismo que mostramos que se podía hacer en la ciudad, en la provincia, que con gente honesta, con mucha gente que nunca hizo política antes, como fue mi caso en algún momento en la ciudad de Buenos Aires, con radicales o con peronistas que sean buenos dirigentes y que no se sientan contenidos en sus partidos, podemos armar una alternativa y poder mostrar a la gente que se puede recuperar la esperanza y que no están condenados a vivir con inseguridad, a vivir con falta de salud, a vivir con clases que todavía no empezaron y que ya llevan 9 días de paro. Digo, eso se puede cambiar, se puede mejorar, y yo quiero ser parte de ese equipo.
no creo que haya una persona que cambie todo. También está Jorge Macri trabajando en Vicente López como intendente ya hace 2 años. Tenemos 60 concejales que vienen creciendo en la provincia en distintos distritos. Todo ese conjunto de gente, yo creo que puede, y toda la que se sume, puede formar una alternativa en el 2015 que acompañe a Mauricio. El tema de los docentes, ¿no?, que ahora lo va a contar Diego Genú, que la verdad que es... yo creo que debería ser la principal preocupación en este momento de toda la dirigencia política. Mañana se cumple 10º día consecutivo de paro en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees que ahí hay una responsabilidad de Scioli, una responsabilidad de Cristina? ¿Es compartida? Primero creo que la provincia está viviendo una profunda crisis educativa que no se agota en lo salarial. La semana anterior estuve en Presidente Perón. Cuando estuve en Presidente Perón estuve con Vilma, solo para poner un ejemplo, ¿no? Una abuela que manda a sus nietos a la escuela técnica número 1. Cuando hablamos del problema de salario y de la falta de inicio de clases, me dice, pero además nosotros tenemos un problema más, no tenemos bancos para empezar las clases. Si tienen asiento no tienen respaldo, y si tienen respaldo no tienen asiento. Y mi esposo está viendo si compra los bancos para que los lleven a la escuela. Ese es el problema. Digo, tenemos un problema de infraestructura, de salario, de calidad educativa en toda la Argentina, no solo en la provincia. Entonces, tenemos que esperar a marzo únicamente para discutir los salarios, sin meternos todos los dirigentes, digo, responsabilidad de todos los dirigentes a hablar de educación. Nosotros en la ciudad cerramos paritaria, pudimos empezar las clases han empezado. Hubo mucho cuestionamiento también, ¿no?, a las aulas Durlock, a esas ampliaciones, digamos, por dificultades edilicias para incorporar la matrícula adicional de los chicos en jardín y en preescolar. Mira, Maxi, las aulas se pueden ir a ver, están en perfectas condiciones. Es un material que se utiliza en oficinas, en hoteles, en hospitales. Digo, no es un material que inventó el macrismo y que nunca se utilizó. Es un sistema de construcción rápida y que sirvió para generar muchas aulas nuevas para que más chicos se incluyan, porque entre otras cosas, no solamente cerrar paritaria, porque ya hace varios años que la ciudad empieza las clases normalmente. Invertir, y lo que hemos invertido en inglés de primer grado, en la computadora de primario, en la biblioteca por alumno, en crear más de 7.000 cargos docentes, todo eso se traduce en que la Ciudad de Buenos Aires es el único lugar del país donde hay más demanda de matrícula sobre escuela pública. Eso no está pasando en el resto de la Argentina. Diego Genú, una pregunta para María Eugenia Vidal. Después del acuerdo que hizo el macrismo, el PRO, el año pasado en las elecciones con Massa, y eso se desarmó después de las elecciones, ahora ¿cuál es la apuesta? ¿Ya tiene el PRO claro con quién va a construir, digamos, es tu candidatura? ¿Ya tiene definido que va por ese lado, va solo el macrismo, o hay una posibilidad de un acuerdo con lo que es el panradicalismo, con Margarita Stolbizer, con el espacio del FAP? Hoy apareció alguna noticia también en ese sentido en los diarios. ¿Es el macrismo solo o es una posibilidad de alianza con sectores del radicalismo, por ejemplo, del socialismo en la provincia? Yo no soy hincha de Racing, pero como diría Mostaza Merlo, paso a paso, ¿no? Y hoy todavía no hay candidatos y sería, la verdad, que prematuro, salvo la candidatura de Mauricio, que ya está definida y está lanzada, no hay candidatos. Sí, lo que hay es gente que está armando equipos en todo el país y en cada municipio para poder ofrecer esta alternativa a los que han gobernado durante 25 años la provincia y durante 30 años la Argentina. Y nosotros creemos que podemos ser esa alternativa, que no tienen que gobernar siempre los mismos y que se puede cambiar. En ese contexto, este año estamos construyendo lo propio en cada uno de los lugares del país. Estamos construyendo esa alternativa que nosotros llamamos tercera vía y que pretende representar a la gente, a mucha gente en la Argentina que está cansada que le prometan y no le cumplan, que le digan que van a hacer una obra y que inauguren 4 veces la misma piedra fundamental. Nosotros en la ciudad mostramos que gobernábamos distinto. Dijimos que íbamos a hacer el Metrobús de la 9 de julio en 6 meses, lo hicimos en 6 meses. Dijimos que la obra del Maldonado tardaba 4 años, lo hicimos en 4 años. O sea, prometer, comprometerse y hacer, y no sacarse tanta foto con la piedra. Bueno, esa manera de gobernar es la que estamos construyendo. Los frentes electorales son más para 2015. Hoy yo creo que cada espacio político tiene que hacer su camino, darle un mensaje claro a la gente de dónde está parado. Además, discúlpame, María Eugenia, pero ustedes con el Frente Amplio y Progresista tampoco tienen nada. ¿Ustedes son de derecha o no? Yo no me compro mucho la definición de derecha o de izquierda. Te voy a decir la verdad. ¿Qué tienen que hacer con el Frente Amplio y Progresista, que es una fuerza de centro-izquierda? Que el también funcione bien. La promiscuidad política lleva a que todo con todo. Yo creo en las identidades y creo que no somos todos lo mismo. Pero yo te digo, que el subte funcione bien, ¿es de izquierda o de derecha? Que un policía gane bien, que el policía metropolitano gane 11.000 pesos y que el bonaerense gane 8.500, ¿es de derecha o de izquierda? Y a mí me parece que la Argentina tiene deudas pendientes tan urgentes, que no haya inflación, ¿es de derecha o de izquierda?
Pero la gente quiere respuestas concretas a lo que le pasa hoy, a no tener que levantarse todos los días y ver un muerto cada día y familia llorando porque no tiene seguridad. Eso no es ni de izquierda ni de derecha, eso requiere gestión, trabajo, equipo, muchas horas de compromiso de los funcionarios y menos fotos. Eso se resuelve con trabajo y con esfuerzo y con no mentirle a la gente y decirle que hay una salida, pero que no es mágica ni es de un día para el otro. Macri no la tiene difícil porque la verdad que en ese sector, que no lo hablemos de izquierda, de derecha, pero en ese electorado típico cercano a Macri, ya están dos ofertas muy competitivas dentro del peronismo. Una la de Scioli, que las encuestas lo muestran firme, y otra es la de Sergio Massa, que como no está en la gestión como están Scioli y Macri, se muestra suelto para hacer jueguito, clavarla al ángulo. Los primerió con el Código Penal, por ejemplo, con la reforma del Código Penal. Yo creo, Maxi... De hecho, Macri tuvo que dar marcha atrás diciendo que no iban a apoyar el Código Penal cuando tenían a Pinedo que lo iba a acompañar. No, Pinedo no lo iba a acompañar, había dejado claramente sentadas sus disidencias. Pero más allá de eso, yo creo, Maxi, que vos lo dijiste muy bien. Son dos ofertas dentro del peronismo. Nosotros representamos otra cosa. Y no es que no contengamos dirigentes peronistas en la ciudad. Hay muchos dirigentes peronistas dentro del PRO que se sienten representados y que forman parte. Pero nosotros no somos una opción peronista en la ciudad. Somos una opción con radicales, con peronistas y con independientes. Y esa es la construcción que estamos haciendo en el resto del país. Pero sobre todo, Maxi, más allá de que nosotros construimos distinto a cómo construyen Massa y Scioli, yo creo que lo que nos diferencia no es lo que decimos que vamos a hacer, sino lo que ya hicimos. Cuando uno mira la gestión de la ciudad... pero todos dicen eso. Hasta Menem decía, Menem lo hizo y quería ir a... Yo creo que a mí me parece muy importante, Maxi, también está la definición ideológica, para dónde voy, pero lo importante, Maxi, es quién le resuelve los problemas a la gente y quién se los puede resolver y quién no. Al final, todo el discurso, el verso, todo eso está muy lindo. Pero al final del día es quién empezó las clases y quién no las empezó, quién tiene un sistema de seguridad integrado con un policía bien pago, con cámaras, con un sistema de protección social amplio y quién no. Digo, al final del día, a mí me parece más relevante que el vecino, antes de votar, más que escuchar lo que le prometen que van a hacer, que mire lo que hicieron. Eso me parece que es lo que realmente pesa, más allá de las definiciones ideológicas o partidarias. Y yo creo que para lo que viene en la Argentina, aquel que sepa trabajar en equipo, que tenga capacidad de dialogar, que no crea que tenga la verdad revelada, que hable de quién es y si es realmente nuevo o no, por quién lo acompaña. De todas maneras, eso es lo que hace la diferencia. María Eugenia, de todas maneras, no para defenderlo a Scioli, yo creo que Scioli debiera quedarse sin dormir todas las noches viendo cómo resuelve el tema de la provincia de Buenos Aires. No sé qué hizo el fin de semana Scioli, dónde estuvo Scioli, ¿en Mar del Plata? Estuvo en Mar del Plata. Para mí debería haber estado en las escuelas tratando de ver cómo hacen para volver los docentes a las aulas. Ahora, no es lo mismo gobernar la ciudad de Buenos Aires que gobernar la provincia de Buenos Aires, en términos de complejidad, en términos de problemas, de financiamiento y demás, no es lo mismo. A mí me hace acordar eso, Maxi, mucho, nosotros lo decimos y a veces nos reímos nosotros. Cuando Mauricio empezó, primero cuando era empresario le dijeron que Boca no era una empresa. Después cuando fue exitoso en Boca le dijeron la ciudad no es Boca. Y ahora que pudo mostrar gestión en la ciudad, nos dicen la provincia de Buenos Aires o la Argentina no es la ciudad de Buenos Aires. Yo lo que creo que claramente hay realidades distintas, hay problemas distintos, pero de vuelta, en el fondo de todo esto hay una forma de gobernar. Y esa forma de gobernar, y esa forma de hacer política, y esa forma de sumar o no a la gente que tiene algo para aportar, es lo que te hace la diferencia. María Eugenia Vidal, ¿te quedaste con alguna para hacerle? Sí. Vos decías que falta mucho, pero también hay como mucho elogio entre Macri por un lado y Elisa Carrió todo el tiempo que se pueden juntar. ¿Cuál es la diferencia que vos ves entre Macri y Elisa Carrió de cara a una futura convergencia, digamos? Tenemos diferencias y han sido públicas sobre muchos temas, pero la verdad es que no me quiero pasar, y Mauricio ha dicho lo mismo, no queremos pasar todo el año hablando de otros. Qué bueno y en buena hora que Elisa Carrió reconozca nuestra gestión. No solo Elisa Carrió, también lo escuché a Facundo Moyano. Digo, de a poco el resto de los dirigentes que no son macristas reconocen la gestión de la ciudad y en buena hora. Y a mí me parece muy bien. Como yo también puedo reconocer cosas buenas de otros espacios, y a Carrió le puedo reconocer su honestidad y su coraje para luchar. Pero digo, está muy bien y no debería ser tan raro. Lo que pasa es que en esta Argentina, que el kirchnerismo ha enfrentado tanto, donde la confrontación ha sido como el eje en los últimos años, que un dirigente de un espacio elogia a otro, inmediatamente se lee como alianza. Yo creo que hay mucho camino por recorrer todavía para eso. Elogiarle su honestidad y su contradicción. Yo me quedé cuando decía que Macri era un límite moral. Yo me acuerdo de esas declaraciones, que no podía llegar a un acuerdo con Macri porque tenía
un límite moral. María Eugenia Vidal, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Vamos a hablar con Graciela Ocaña, con Miguel Peirano, con Eugenio Semino, pero contame, Diego, ¿qué hablaron, en un minuto, qué hablaron, Cristina, con el Papa hoy en Santa Marta, ahí en el almuerzo que tuvieron en el Vaticano? Bueno, fue una reunión larga de más o menos 2 horas y media, donde estuvo Cristina, ahí la vemos, muy contenta en este encuentro con el Papa. Lo viste hoy todo el día, llegó Cristina con un esguince en el tobillo izquierdo y le llevó algunos regalos también a Francisco. Francisco lo que le dio fue un documento, que es una exhortación apostólica. ¿Qué dice ese documento? Habla del tema de la exclusión, habla del tema de la corrupción y habla del tema del consumo. Seguramente eso va a ser parte de lo que los diarios te muestren mañana. El mensaje que le dio Francisco a Cristina. El consumo, el problema del consumismo, el problema de la corrupción y el problema de la exclusión ligada al tema de la inseguridad. No se puede resolver la inseguridad, dice ese texto, si no se resuelve antes el problema de la exclusión. Después seguramente se va a saber un poco más de qué es lo que le planteó Cristina. Si Cristina pudo plantear, hoy la reunión fue a puertas cerradas, estaban ellos dos, el resto de los funcionarios. Si nos da una manito con Obama por el tema fondos buitres en la Corte Suprema Norteamericana. Lo que más le interesa es inverosímil esas versiones, ¿no? No lo veo al Papa siendo un diplomático argentino intercediendo ante Obama para que nos abra la puerta de la Corte Suprema Norteamericana, no sé, medio raro. Hay que ver, seguro, por ahí no vaya y es una intención de Cristina poner ese tema en la agenda, eso sin duda. Si el Papa va a hacer algo o no, en esta próxima reunión que va a tener con Obama en próximos días, hay que verlo, pero seguro que era uno de los temas. Le preguntaron a la presidenta si habían hablado del narcotráfico, que es otro tema importante que tanto Bergoglio desde el Vaticano como la Iglesia Católica en Argentina todo el tiempo está planteando. Cristina dijo que no se habló de ese tema. Seguramente se va a saber un poco más con el correr de los días. Estaban ellos dos, no estuvo Timerman en la reunión, no estuvo Bergoglio acompañado, tampoco estuvo el secretario de Culto Oliveri. Bien, ya estamos con Graciela Ocaña, gracias por venir, Graciela. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás viendo toda esta situación, el sinceramiento, lo que hablábamos del INDEC, los desafíos que tiene el gobierno, pedidos de aumento de jubilado, asignación por hijo, un problema distributivo y un problema económico, como el que planteaba Peirano? A mí me parece que el gobierno ha decidido terminar con la mentira del INDEC, reconocer un problema que es la inflación, que creo que es el mayor problema que tiene la economía argentina desde por lo menos los últimos 2 años, con esta inflación creciente, y esta devaluación que ha impulsado el gobierno para remediar, digamos, el atraso cambiario y todo lo que esto como consecuencia trae, digamos, para las economías regionales, para los exportadores. Pero a mí me parece que le falta tener un programa económico que sea sustentable, porque la verdad que con los precios cuidados no hacemos nada. Cuando uno ve lo que aumentaron en el último índice, alimentos, todo lo que tiene que ver con la salud, claramente nos damos cuenta de que cada vez el dinero alcanza menos y no hay que hacer un erudito para entenderlo. Digamos, basta recorrer las góndolas o ir a comprar la carne y todo lo demás. Y la verdad que lo de los precios cuidados, Maxi, digamos, en la mayor parte de los casos no los conseguí, sobre todo los alimentos frescos, donde es muy difícil para un vecino, para un jubilado, encontrar esos valores, porque no existen, y la verdad que si los encontrás, como a mí me pasó este fin de semana, cuando fui a hacer las compras, realmente eran unos tomates que te estaban todos podridos, todos feos, y esos sí valían 11 pesos, y los buenos, los que uno lleva para casa, valían 22 pesos. Entonces, a mí me parece que aquí lo que hay que hacer es trabajar en serio, porque no alcanza con los precios cuidados, sino que hay que hacer una política que en definitiva avale, digamos, y que no permita que se queden atrás los salarios, las jubilaciones, claro, lo veíamos en el propio índice de inflación. El precio cuidado te puede ser un salvavidas para una familia, encuentra los precios, compensa un poco, pero el propio índice de inflación te muestra 10,5% de alimentos en la ciudad de Buenos Aires en 2 meses, con precio cuidado, sin precio cuidado, no importa, 10,5% en 2 meses. Ahí te lleva a una realidad que es que el equipo económico, la verdad es que uno no ve que haga nada, porque dice, la inflación, la devaluación se fue impuesta, qué sé yo, la verdad es que uno no entiende muy bien para qué lado va, ¿no? Hace un año atrás, yo estaba en el Congreso de la Nación,
cuando Kicillof decía que YPF no le iba a pagar un peso y que aparte nos debían plata, qué sé yo, y ahora dice que no hay vencedores ni vencidos, y muy suelto del cuerpo, la Argentina va a pagar 9.000 millones de pesos. Por supuesto tiene que pagar, perdón, de dólares. Por supuesto que la Argentina tiene que pagar lo que corresponda, porque ha hecho una expropiación, pero lo que corresponda y fije el Tribunal de Tasación, que es el adecuado, no de una negociación política, porque me parece que se muestra la responsabilidad del equipo económico. Ahora vamos a hablar un poquito de su señoría, del juez Norberto Mario Ollarvido. ¿Te animás de hablar del juez? Porque parece que hay una complicidad de toda la dirigencia política, con el juez que está hace años. Y si se habla de Ollarvide, claro, ha cubierto a tantos a lo largo de estos años que todos dicen no me consta. No, pero miren que gasta fortuna por mes, no me consta. Entonces, bueno, ahora parece que lo van a investigar al juez federal Ollarvide. Miguel Peirano, ¿cuál es el principal problema económico hoy? Es decir, ¿cuál es el problema que tiene que encarar ya el gobierno? Cerrar con el Club de París, conseguir ahí el financiamiento, bueno, lo está haciendo. ¿Está en ese sentido bien encaminado? Yo creo que los problemas centrales los describieron muy bien Graciela Ocaña y Somino, sobre el tema de ingresos de la gente. Y hay que tomar, a mi entender, dos decisiones donde el gobierno tiene margen y es el desafío futuro. En primer lugar, generar decisiones que permitan compensar el impacto inflacionario. Sí. Sobre jubilados, asignación universal, seguro de desocupados, asignaciones familiares, elevar el mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, partir de una realidad donde se recupere el poder adquisitivo de la gente, que evidentemente por los niveles inflacionarios fue afectado. Y existe margen, existen recursos. El Estado subsidia a sectores empresarios que pueden ser reducidos esos subsidios, se piensa pagar o se discute el pago del cupón por el PBI, que debe ser analizado, no se aplica el impuesto a las ganancias a grandes rentas financieras, se va a elevar notablemente la recaudación del Estado a consecuencia de la propia devaluación. Es decir, recursos hay que tomar la decisión política de cómo se asignan a lo largo de este año. Entonces lo primero que hay que hacer es priorizar a los sectores y compensar los ingresos de los trabajadores, de los jubilados y de la gente que evidentemente en los sectores medios con mayores necesidades requiere ser compensado. Y en segundo lugar, para empezar una nueva dinámica, adoptar un plan antiinflacionario. Entonces, equilibrar la situación de la gente y adoptar una política antiinflacionaria. Graciela decía muy bien, los precios cuidados no alcanzan. Está bien que existan precios donde el Estado priorice que puedan llegar a los sectores más necesitados, pero también hay que tener una política integral que implica decisiones macroeconómicas, decisiones en materia de incentivo a la inversión, en los sectores agropecuarios e industriales, en aquellos sectores que tienen alta incidencia en la canasta familiar, en todos aquellos sectores que inciden directamente en el consumo de la gente. La verdad, Maximiliano, es que la Argentina no tiene ninguna razón para estar enfrentando una agenda de inflación elevada y dificultades en materia de reservas. Han sido los errores de política económica. Ahora, el gobierno no está apostando, Kicillof está apostando dos cosas. Una, conseguir fondos frescos, créditos, cerrando con el Club de París, de los bancos de fomento para infraestructura, así que ingresen dólares. Y si se ingresan dólares, zafamos, seguimos con el dólar a 8, suavizamos el ajuste este año. Y si no funciona eso, bueno, la recesión te tirará bajo la inflación, que es lo que pasó en marzo. Ya en marzo se desaceleró fuerte la inflación porque, claro, cayó el consumo. Entonces dicen, de una u otra manera, acá no hay crisis. Es decir, la economía de última volará bajito, será un aterrizaje más lento. ¿Ese es un poco el esquema que hay por delante? Hay que diferenciar dos realidades. En primer lugar, evidentemente este año va a ser un año de dificultades para la gente, para los productores, a niveles inflacionarios, dificultades en los distintos sectores. Es muy distinto analizar las dificultades para la gente de presagiar dificultades macroeconómicas, que yo realmente creo que Argentina tiene enormes márgenes de maniobra hacia futuro. Lo que sucede es que lo que se trata es que la economía genere mayor empleo, mayores salarios, mejores condiciones de vida. El contexto internacional, con precios tan elevados de los principales productos exportables, liquidez en el mundo, Argentina todavía con niveles de reservas y realidades sectoriales que permiten margen de maniobra. Yo creo que el desafío de la Argentina en los próximos 2 años debe ser mucho más ambicioso que evitar una crisis, porque realmente yo creo que existen condiciones objetivas para que no suceda. Se trata de evitar el problema inflacionario, de recuperar niveles de inversión, mejores realidades en los distintos sectores. No puedo prejuzgar cuál es la intención del ministro. Lo que te señalo, Maximiliano, es que si se prioriza buscar endeudamiento en organismos internacionales para obras de infraestructura,
para puertos, para rutas, para energía, es un camino viable. Lo que no sería lógico es repetir la experiencia de las décadas 90, que es endeudamiento para financiar desequilibrios macroeconómicos. Pero fundamentalmente yo diría que para pensar el futuro, lo central es encarar un plan contra la inflación integral, no alcanzan los precios cuidados, y en segundo lugar, partir ya mismo de equiparar los ingresos de la gente con recursos que existen y que implica una decisión política de cómo se asignan los recursos en este año. Semino, entonces, para concluir, ¿están pidiéndole a las fuerzas políticas que adhieran a este planteo que están haciendo la Defensoría de aumento de jubilaciones? Concretamente estamos tratando de que se arme una estructura de discusión paritaria con la situación de los jubilados. Porque inclusive cuando uno habla de 1.000 pesos, dice, bueno, 1.000 pesos es un costo fiscal de 72.000 millones de pesos aproximadamente en el año. Pero tenemos un fondo de garantía de más de 300.000 millones de pesos. Solo la inversión de ese fondo de garantía. La tasa de recupero que tiene el sistema respecto a lo que le pone en el bolsillo del jubilado. El jubilado no ahorra y a su vez no tiene capacidad como para gastarlo fuera del mercado interno. Por lo cual se incorpora un círculo de consumo que genera trabajo, que genera ocupación en términos del trabajo argentino y la posibilidad del recupero que tiene el sistema. Me parece que esto es indispensable hacerlo ya. Obviamente no obsta a que tenemos que darnos una discusión sobre la estructura de la seguridad social, su financiamiento, y esto implica discutir la estructura fiscal en la Argentina. Lo que sucede es que si das 1.000 pesos adicionales por mes a los jubilados, hoy lo tenés que dar imprimiendo billete con la maquinita, porque no hay dinero. Eso es una visión, si querés, estática, te vuelvo a decir. Sí, pero no tienen de dónde sacarlo, no tienen para dónde sacar para pagarle a los maestros. En primer lugar, te vuelvo a decir, el aumento de la recaudación va a ser muy significativo. En segundo lugar, vos fijate, como te decía antes, se está discutiendo si se paga o no el cupón del PBI. 3.000 millones de dólares en diciembre, sí. Consecuencia de sobreestimar el crecimiento que al menos debiera ser analizado. El año pasado. Exactamente, estás hablando ahí a valor actual de 24.000 millones de pesos, subsidios en distintos sectores empresarios que no se traducen en inversión y calidad. Independientemente del número, lo que está claro es que existe una masa de recursos muy importante que debe ser analizada en su asignación. Y que en este momento debe ser priorizado los jubilados, como decía Semino, los trabajadores, vía suba de mínimo no imponible, vía auxilio de nación para subas salariales, y que evidentemente esto, para ser consistente en el tiempo, requiere también de ir acompañado de un plan antiinflacionario. Pero para que la economía funcione en términos razonables, hay que equiparar el poder adquisitivo de la gente y evitar la pérdida que ha generado la inflación reciente. Y a partir de ahí, te vuelvo a decir, uno entiende que esa equiparación tiene que estar acompañada de un plan integral, consistente, de incremento de la inversión, pero para que pueda ser viable tiene que estar sostenida una demanda elevada y no generar costos sociales, sobre todo en sectores que tienen dificultades. Los valores que planteaba Semino son elocuentes de lo que implica hoy un ingreso de un jubilado, y por eso hay que priorizar en los recursos esos sectores. Una sola observación. Hay que recordar que el ANSES está mostrando una condición superavitaria de alrededor de entre 30 y 40.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Vamos volando un minuto de tanda y vamos a hablar con Graciela Ocaña del escándalo Yarví del juez todoterreno. Colchones y somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos.
con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró. Adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Obesidad, diabetes, Fundación DAT, dirigida por la doctora Viviana Baranchuk, 4547-3877. Acoiti Rivadavia, Centro Comercial de Caballito. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. Cabildo y Juramento, Foco Comercial de Belgrano. Aquí, como en todo Buenos Aires, retail se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. Seguimos en Plan M. Bueno, ¿qué pasa con el juez Ollarvide? Salta todo un escándalo porque el juez reconoce un caso inédito y sorprende en un tipo de la experiencia de su señoría que diga que lo llamaron de la Casa Rosada para frenar un allanamiento. Es así, Diego, y quien lo llamó es el segundo de nada más y nada menos que Carlos Zanini, el secretario legal y técnico de la presidencia, el hombre de más poder después de Cristina y de más confianza de Cristina. Sorprendió a todos Ollarvide porque dice que le avisaron que los policías que habían mandado en el allanamiento estaban pidiendo una coima. Sorprendió a Ollarvide porque que cuente esto, digamos, que cuente que lo llamaban porque él sabe que no se lo puede llamar de la Casa Rosada, por lo menos hacerlo público, para frenar un allanamiento. ¿Cómo estás viendo el caso Ollarvide? ¿Es una olla que se destapa o es un escándalo más, una mácula más en el traje de su señoría que va a pasar de largo, digamos? A mí me parece que el tema de Ollarvide, lo que sorprende, digamos, acá son, por ahí lo que Ollarvide cuenta, pero lo que más me sorprende y que está siendo investigado desde el mismo momento en diciembre que se produce este hecho, a partir de la propia denuncia que hace Ollarvide, cuando toma conocimiento y le toma declaración a Greppi y allí se excusa, cede la causa y a su vez abre una investigación sobre él mismo, una denuncia que está investigando en este momento el doctor Rodríguez, otro colega del doctor Ollarvide. Pero a mí lo que me sorprende es esto de que haya un funcionario de la Casa de Gobierno llamado a un juez federal porque había un pedido de coimas y que ni siquiera haya hecho la denuncia correspondiente, digamos, ¿cuál es la relación de Lucy y de Zanini con este señor Greppi? ¿Quién es el señor Greppi? ¿Quiénes son estas cooperativas? Por eso, una mutual, Maxi, no es una financiera, porque esto no tiene autorización para prestar dinero a mansalva como aparentemente estaba, cuentas de cooperativas de empresas agropecuarias que todos sabemos que se utilizan para no pagar los impuestos al cheque y ahí se pone todos los cheques, y esto se vio en la causa de las madres y en otras causas de la mafia de los medicamentos, donde aparece toda estructura, y entonces resulta que hablamos tanto de perseguir el lavado de dinero y están estas cuevas funcionando con total impunidad en el microcentro. Esto realmente es escandaloso. Y por otra parte me parece que es central que se abra esta investigación en el Consejo de la Magistratura y que se deje de dilatar esto, como pasó la semana pasada, que los consejeros que responden al gobierno, a la Cámpora, se negaron al pedido de el resto de los jueces, los representantes de jueces y de la oposición política a abrir esta investigación sobre el juez Ollarvide. Y acá lo que me extraña es que el gobierno no ha dado ninguna explicación. ¿Cuál es la relación entre Greppi, entre esta mutual y Zanini? Digamos, yo soy mal pensada, digo, ¿qué interés tendrá? Porque eso la por verdad, un lado, y por otro lado, la verdad que resulta raro que una persona pueda llamar a otra y ese funcionario público, sabiendo de la gravedad de lo que estaba pidiendo, llamar impunemente y que nunca esto digamos, si no lo cuenta Ollarvide, digamos, Greppi no contó quién le había... Ahora, también se está investigando si su señoría, hacía los allanamientos buscando, más allá de la justicia, algún tipo de dádiva o algún tipo de dinero por parte de esas financieras, ¿no? Porque es lo que denuncia esa financiera. Por supuesto. Si eran unos policías coimeros los que iban financiera tras financiera pidiendo coima a los financistas de la City, o si iban con la anuencia del juez.
No, Eso por es lo que está investigando el juez Rodríguez. Esto lo está investigando el doctor Rodríguez, esto se está investigando desde el momento de la hora cero, digamos, desde diciembre. Pero el tema está, esta investigación, porque ojo, que Ollarvide no es que se levantó un día, o el secretario supongo, que dijeron vamos a allanar 20 financieras. Acá hay escuchas, hay una causa en pie, que a mí me gustaría saber. Había mucho dinero en esa financiera en efectivo, quisiera saber si esto está avalado, si estaba bien, si es dinero blanco, negro, de quién es ese dinero. A mí me parece que acá hay muchas cosas que explicar y también es cierto, Maxi, que vos conocés muy bien el mercado y sabés que hay una cantidad de cuevas financieras que trabajan bajo esta cuestión de mutuales, incluso una colega de la Defensoría del Pueblo, la doctora Muñiz, en su momento hizo un estudio de todas las cooperativas y mutuales sin control que tiene la Ciudad de Buenos Aires y que, digamos, el Gobierno Nacional no controla y que encontró muchas que ni siquiera existen. O sea, fue al domicilio y en el domicilio había otra cosa. Entonces, yo digo, acá hay mucha gente que tiene que dar explicaciones. El juez, pero también tiene que dar explicaciones el gobierno. ¿Por qué Liuzzi y Zanini, digamos, protegían a esta cueva? Diego, dos funcionarios del gobierno sobre el tema, no dijeron demasiado, pero por primera vez reconocieron el caso, reconocieron el hecho. Uno de los que habló fue Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia, dijo que había hablado de este tema con Zanini. Bueno, Zanini en realidad es jefe de Parrilli, no es que Parrilli tenga que hablar con Zanini, pero es un tema que se maneja en gobierno. Y el otro que habló del tema en Casa Rosada, que se lo preguntaron hoy, fue Capitanich. Dijo, primero hay que ver si es cierto esto que se está investigando. Pero bueno, por primera vez... ¿Qué de todo? Si pidió coima los... Sí, si hubo un llamado... Los policías... Si hubo un llamado de la Lucy. Ollarvide está diciendo que tuvo un llamado. Por pero eso no dijo Ollarvide, y por otra parte el mismo Greppi dice que llamó como al 911 y llamó a Liuzzi, a la Secretaría Legal y Técnica, un funcionario de los más cercanos a la presidenta. Por eso, hoy habló Capitanich y dijo eso. Mirá, y otro que habló si fue los Parrilli. jueces pagaran ganancia, cosa que habría que revisar, yo creo que hay que revisar, todos los jueces tienen que pagar ganancias, no solo Ollarvide. Yo creo que la AFIP hubiera estado hace rato encima de Ollarvide. Digamos, vos ves la cantidad de cosas que compra, que el estilo de vida y demás. Lo que pasa es que como los jueces no pagan ganancias, solo pagan en todo caso impuestos personales, algún impuesto que no tiene la relevancia del impuesto a las ganancias. Bueno, además de que obviamente falta una voluntad política. Yo creo que acá falta digamos, en la justicia, falta a veces una voluntad política de investigar los hechos de corrupción. Y eso es lo que como ciudadano creo que todos muchas veces sentimos y vemos. Cuando vemos al vicepresidente, al que hoy sacan una solicitada diciéndole que es un escrupuloso, mentiroso y todo lo más, y hoy es presidente de la Argentina, realmente uno siente mucha vergüenza. Gracias, Graciela. Gracias, Semino Peirano. Nos quedó sin poder comentar el tema Insaurralde. Mañana vamos a comentarlo, que es un nuevo morador de Puerto Madero. Vecino. Vos viste, el menemismo creó Puerto Madero y lo aprovecha el kirchnerismo. Sí, la cantidad de vecinos ilustres que tiene Puerto Madero, de funcionarios y exfuncionarios del kirchnerismo. Pero muchos se le alquilan al menemismo, así que creo que... Pues los propietarios son menemistas y lo alquilan los kirchneristas. Mañana vamos a comentar este tema, pues la verdad que es muy impactante. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26, ya llega Roberto García con La Mirada. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 aquí en Plan M. Chau, pásenla bien.